Quiero compartir contigo esa historia que es muy conocida por todos nosotros y que la mayoría pues la vimos en escuela bíblica, y es la historia de la conquista de Jericó. Cuando Josué dio las 7 vueltas a esa muralla, a esa ciudad, y la muralla cayó. Quiero hablarte de esa muralla, de que muchas veces nosotros estamos a un paso de poder recibir nuestras bendiciones, pero hay algo en medio que nos obstaculiza el paso. Esto le sucedía a Josué. Josué iba a conquistar esa ciudad, pero había una muralla en medio, el cual le evitaba llegar a conquistar lo que Dios le había dicho. Dice en Josué 6:1, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Era una ciudad que estaba bien protegida. Ellos se dieron cuenta que los israelitas la querían conquistar, pues ellas la forzaron, o sea, la fortalecieron con sus guardias, ¿verdad? La fortalecieron de tal manera que no se podía entrar. Así podemos estar nosotros en este momento. Puede ser que haya alguna situación en nuestra vida que no podamos alcanzar, ¿verdad? Por el hecho que no hayamos cómo acceder. Puede ser que a ti te hayan dicho que solamente tienes unas semanas o meses de vida, estás gravemente enfermo y tienes ese problema grave que no hayas, o sea, te sientes desolado porque te han dicho eso. Pero quiero decirte en este momento que el Señor ha puesto esta palabra para que nosotros tengamos esa confianza en Él, de que Él puede derribar esta muralla en este momento si tú lo puedes creer. Pero quiero mencionarte lo que sucedió en esta historia, y que, como todos sabemos, algo muy evidente en esto es de que hay ciertos aspectos que Josué tuvo que tener en cuenta para que todo esto se diera a cabo, para poder conquistar esta tierra. Y estos aspectos que te quiero mencionar son los siguientes, y están en el capítulo 6, versículo 5. Dice, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, y que oigas el sonido, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces el pueblo, cada uno derecho hacia adelante, ya listos para conquistar lo que Dios había prometido. En esto podemos ver unos aspectos. Yo he resaltado las palabras que dicen toquen, oigan y griten. Son 3 palabras bien claves ahí. Tocar prolongadamente el cuerno de carnero significa una acción. Todos debemos de tomar una acción en el momento que el Señor nos dice algo. Además, debemos de estar dispuestos a escuchar las instrucciones que Dios nos dé. Dice ahí, y oigan el sonido de las bocinas. Y el pueblo grite, dice. O sea, además de tener una opción, debemos de escuchar las instrucciones y debemos también de proclamar la palabra de Dios. A Josué se le fueron dadas unas instrucciones. Pero ¿qué pasa con estas instrucciones? Las instrucciones fueron dadas para obedecerlas, sea como sea que sean esas instrucciones que vengan de parte de Dios, nosotros debemos de obedecerlas, aunque parezca ilógico, como en el caso que pasó con Josué. Quizás él esperaba unas instrucciones de entrar y ahí con fuerza para venir y defender y poder conquistar esa tierra, pero no fue así. Jehová le dijo, vas a dar por 6 días una vuelta, y el 7º día vas a dar 7 vueltas, y luego vas a tocar prolongadamente el cuerno de carnero. Y le dio instrucciones, pero Josué no discutió. Él vino y obedeció las instrucciones tal y como Dios se lo había dicho. A veces a nosotros nos va mal porque Dios nos da instrucciones y no queremos hacer las cosas como Dios dice, sino que las queremos hacer como nosotros creemos conveniente, y no es así. Tenemos que hacerlo como Dios dice, porque de esa forma es que tenemos el respaldo de Dios. Debemos de creerle a Dios, a esas instrucciones que nos da, y además de creerle, obedecerle. Y otro punto es asegurarnos que la presencia de Dios va con nosotros al momento de ejecutar esas instrucciones. Porque si el Señor no va con nosotros, pues nada vamos a hacer. Eso es elemental. Ellos, cuando daban vueltas, iba el arca del pacto con ellos. En el arca del pacto simbolizaba la presencia de Dios. Eso quiere decir que si nosotros no caminamos con Dios, nada de lo que hagamos va a funcionar. La presencia de Dios es importante. El respaldo de Dios es importante.
para poder botar una muralla, así como la que menciona aquí, que estaba bien fuerte, bien protegida, como puede ser el problema que estemos viviendo o cualquier situación dura que tú estés pasando, tenés que asegurarte que la presencia de Dios va contigo, porque solamente así se puede derribar. Además de ello, esforzarse a continuar, a ejecutar esas instrucciones que Dios dice, aunque se falle una vez, seguir, insistir hasta lograr lo que Dios ha dicho. Porque si Dios ha dado una palabra, se va a cumplir, porque Él no miente. Tal vez no en el momento que nosotros creemos, pero sí en el momento que Él ha establecido. Entonces tenemos que tomar bien en cuenta eso. Hay que esforzarnos y seguir obedeciendo esas instrucciones que Dios nos pueda dar a nosotros, como lo hizo Josué. Caminó, dio vueltas 6 días a esa ciudad. Él pudo haber dicho, no, ya me cansé, la gente se burla de mí, porque eso pudo haber sucedido. Y ellos decían, bueno, y este está loco, ¿verdad? Viene a dar vueltas aquí y no hace nada, ¿verdad? Entonces se pueden haber burlado de él, así como se pueden burlar de nosotros las personas que no entienden ciertas acciones que nosotros podamos estar ejecutando, obedeciendo a nuestro Dios. Pero eso no nos tiene que detener, tenemos que seguir obedeciendo lo que Dios nos ha dicho, aunque parezca una locura. Pero de ahí dice, permanentemente o prolongadamente hay que tocar ese cuerno del carnero. Eso de prolongadamente a mí me da la idea de permanencia, permanecer en el lugar, permanecer en la oración, permanecer en la comunión con Dios a pesar de cualquier problema, a pesar que no veamos los resultados. Hay que permanecer en Él, insistiendo, haciendo lo mismo, para que podamos llegar a alcanzar ese objetivo que Dios nos ha trazado. La acción que menciona ahí cuando tocan el cuerno del carnero es importante. Tenemos que actuar, tenemos que hacer, tenemos que ejecutar lo que Dios nos ha dicho, estar pendiente a las indicaciones de Dios, a cada palabra, a cada instrucción que nos dé en cuanto vayamos avanzando, porque el Señor a veces no da las instrucciones de una vez, sino que las va dando conforme vayamos caminando, el Señor va dando nuevas instrucciones y debemos de estar con nuestro oído pendiente para poder escuchar su voz y luego compartir, hablar lo que el Señor hace de nosotros. Esos son unos aspectos muy importantes que podemos tomar en cuenta para que esas murallas de nuestra vida desaparezcan, así como lo hizo con Josué en el momento de la conquista de esa tierra de Jericó. Todo lo que hizo Josué, la obediencia, el esfuerzo, todo lo que él siguió paso a paso, lo que Dios le dijo que tenía que hacer, eso provocó que los muros se derrumbaran. Pero no fue exactamente lo que Josué hizo. O sea, puede ser que se esté ahorita, contradiciendo. Pero la verdad es que Dios pudo haber hecho de una sola, con su voz o con su mano que hubiera levantado, pudo haber hecho eso, pudo haber derribado los muros de una vez por todas. Pero ¿por qué tuvo que decirle a Josué que hiciera todo lo que hizo? Todo lo que acabamos de mencionar. Pues quizás el Señor quiere que nosotros creamos en Él, ¿verdad? Puede ser que nosotros nos lleve por el camino largo, pero es porque el Señor está trabajando con nosotros y es que el Señor quiere que creamos en Él y que le seamos fiel. A veces el Señor puede actuar de una sola vez, Él con solo un dedo que levante puede resolver nuestros problemas, pero muchas veces Él lo hace para probarnos, para ver si somos fieles en las buenas y en las malas. A veces el Señor lo hace para fortalecer nuestra fe o para darse a conocer Él más con nosotros. Por eso nosotros no debemos de desfallecer en nuestra fe. Aunque el problema no le hayamos solución, aunque sepamos que ese problema ya se alargó, ya tiene mucho tiempo, ¿verdad? Debemos de confiar en Él. Josué confió en Jehová su Dios, ¿verdad? En Jehová nuestro Dios. Josué confió en su palabra, ningún momento dudó, dio las 7 vueltas. En el último día dio las 6 vueltas en los días anteriores. Él siguió paso a paso las instrucciones que Dios le había dado. Él no le faltó la fe, cumplió como Dios le había dicho y él vio el beneficio de su obediencia. Así tú y yo debemos de hacer, aunque nosotros no veamos respuesta alguna por el momento, debemos de obedecer al Señor a las indicaciones que nos ha dado,
Debemos de ser fiel, de creer plenamente que aunque podamos ver las cosas distintas, pero el Señor ha dado una promesa y esa la va a cumplir, porque Él todo lo que dice lo cumple y todo lo que dice es verdad. Así que debemos de confiar plenamente en Él, porque Él va a obrar en nosotros, y esas murallas que nosotros tenemos enfrente, que para nosotros es imposible derribarlas, para Él no lo es. Debemos de confiar en Él, y esas murallas, eso que está en medio, que no nos permite avanzar a obtener nuestra bendición, el Señor dice ahora que esa muralla va a desaparecer, va a caer a nuestros pies, se va a derrumbar por el poder de Dios si nosotros confiamos plenamente en Él. Yo quiero orar brevemente por tu vida y para que esas murallas que tienes tú en tu vida en este momento, esos momentos difíciles, puedan caer. El Señor lo puede hacer. Y vamos a ver de esta manera. Señor Jesús, yo te ruego en este momento que toda muralla que se ha levantado, Señor, en medio de tus hijos y de esa bendición o de esa promesa que tú tienes para cada uno de ellos, sea derribada en este momento por el poder de tu gloria. Bendito Señor, tú has dado esta palabra y yo creo, Señor, que esta palabra tiene mucho que ver con nuestras vidas. Tú vas a hacer algo grandioso, maravilloso en nuestras vidas. Tú vas a derribar toda muralla que se ha levantado en medio de tus hijos y de todo aquello que ellos van a conquistar. Señor, esta palabra es profética y yo la creo en el nombre de Jesús, de que esas murallas caen ahora mismo y que tus hijos tienen el paso libre para obtener lo que tú les has prometido. En tu nombre lo declaro así, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Creamos siempre en el Señor. Él no miente, Él es fiel, Él no le falla a sus hijos, Él nos ama y su misericordia es grande. Así es que muchas gracias por tu atención, que el Señor te bendiga. Bendiciones.